Hola a todos, en esta oportunidad hablaremos sobre la consolidación de la partida doble, su historia, la ecuación patrimonial y sus componentes. Empezamos con Arnold Arnovi Sanabria Yara, quien tiene el rol de contador, y el tema elegido es historia de la partida doble. Lady Yurani Masmela Orjuela, quien tiene el rol de secretaria auxiliar contable, y el tema ecuación patrimonial. María Fernanda Meléndez Mora, quien tiene el rol de auxiliar contable y el tema activos, pasivo y patrimonio. Y quien les habla, Sara Natalia Sáenz Ospina, quien tiene el rol de revisor fiscal y el tema ingresos. Historia de la partida doble y su fundamentación. La partida doble es un sistema contable que se remonta a la Edad Media y se fundamentan para la contabilidad moderna. Su historia y fundamentación se puede resumir en los siguientes puntos. Origen es antiguo, aunque el sistema de la partida doble se formalizó en la Edad Media, sus raíces se encuentran en práctica contable de civilizaciones antiguas como Mesopotamia, Grecia, Roma, donde ya se utilizaban registros para llevar cuentas. Edad Media, la partida doble comenzó a desarrollarse en la Europa medieval, esencialmente en Italia, donde las ciudades-estados de Venecia, Génova, Florencia eran centros de comercio. Los comerciantes necesitaban un método fiable para registrar sus transacciones y así gestionar mejor sus negocios. Principios básicos. El sistema de la contabilidad doble se basa en ecuación contable fundamental, activos, pasivos y patrimonio. Cada transacción tiene afecto doble débito en una cuenta de crédito, en otra manteniendo el equilibrio de esta ecuación. Reglas dobles y créditos y débitos. Se registran los aumentos de activos y gastos y los disminuyen en pasivos, patrimonio e ingresos. Créditos. Se registran las disminuciones en activos y gastos y los aumentos en pasivos, patrimonio e ingresos. Pasivos. Corriente. Los pasivos en corto plazo son aquellas obligaciones que la empresa debe pagar en periodo menor a un año. Ejemplo, cuentas de pago, deudas a proveedor como compras y bienes, servicios, documentos por pagar. Pagadores, promesas de pago o corto plazo, préstamos bancarios a corto plazo. Gastos acumulados, obligaciones por servicios y recibidos pero no pagados como sueldo y alquileres. Impuestos por pagar, impuestos acumulados que aún no se han pagado al gobierno. Pasivos no corrientes, pasivos a largo plazo. Son aquellas obligaciones que la empresa debe pagar en un periodo mayor a un año. Ejemplo, préstamos bancarios a largo plazo, deudas como bancos que se deben ser pagados en más de un año, bonos por pagar, deudas a largo plazo emitidas en forma de banco. La ecuación patrimonial. La definición es la comparación que se hace entre lo que la empresa tiene y lo que debe, permitiendo hallar la proporción en la que se financian los activos de la empresa. Representación matemática. Activo es igual a pasivo más patrimonio. Pasivo es igual a activo menos patrimonio. Por el principio de la partida doble, donde estas variables dinámicas son: activo, son los bienes y derechos de la empresa; pasivo, las deudas de la empresa con terceros o proveedores; patrimonio, son las deudas de la empresa con los socios, aportes sociales. Fundamento de la ecuación patrimonial. La empresa es independiente de los socios que la conforman y para que la empresa pueda operar requiere una serie de activos como dinero en efectivo, mercancías, materias primas, oficinas y construcciones.
Sin esos activos la empresa no puede existir y esos activos se consiguen de dos formas. La primera, por aportes que hacen los socios, que es patrimonio. La segunda, por créditos que la empresa hace con bancos y proveedores, que es pasivo. Esta es una representación gráfica de la ecuación patrimonial. Activo, pasivo y patrimonio. Activo es igual a pasivo más patrimonio. El equilibrio de la ecuación patrimonial. La ecuación que es dinamizada por los resultados económicos de la empresa durante un periodo determinado. Cualquiera de las variables puede cambiar o variar, pero el equilibrio siempre se debe mantener. Las variables de la ecuación pueden variar creando infinitas combinaciones, pero siempre se mantendrá la igualdad. ¿Qué pasa cuando la ecuación patrimonial no se cumple? Cuando la suma de los activos no es igual a la suma de los pasivos y patrimonio, o mejor, cuando la suma de pasivos y patrimonio es superior a la suma de los activos, el equilibrio se ha roto y significa que la empresa está quebrada. Un ejemplo, podemos ver este ejemplo de que se constituye una empresa que requiere una inversión de 250 millones y los socios solo tienen 150 millones, lo que los obliga a conseguir prestados 100 millones para completar los 250 millones. Con esos datos, la ecuación será 250 millones es igual 150 millones que tienen y 100 millones que los consiguieron prestados. Esta ecuación tiene tres variables y a partir de dos variables podemos encontrar la que falta. Componentes de los estados financieros, estados de la situación financiera, activos, pasivos y patrimonio. Los activos son los recursos económicos que son controlados por la empresa. Son resultados de proyectos pasados, aumenta por el debe y disminuye por el haber débito. Los pasivos son obligaciones presentes de la empresa, aumenta por el haber y disminuye por el debe, crédito. El patrimonio, también conocido como patrimonio propio, a diferencia de los activos pasivos, son inversiones de los propietarios en empresa o negocio, aumenta por el haber y disminuye por el debe, crédito. Tipos de activos en partida doble. Activos corrientes se espera que se conviertan en efectivo. Activos fijos, la empresa la utiliza en sus operaciones. Activos intangibles son bienes o bienes no físicos y derechos, como patentes, marcas registradas, derechos de autor, entre otros. Ejemplos de activos: caja, inversionistas, inventarios, banco, cuentas por cobrar a trabajadores. Tipos de pasivos en la partida doble. Pasivos corrientes, las obligaciones que se espera liquidar en corto tiempo. Pasivos a largo plazo son las obligaciones que se esperan liquidar a largo plazo, más allá de un año. Ejemplos de cuentas pasivas: proveedores, sueldos por pagar, impuestos, arrendamiento, préstamos a largo plazo y préstamos a corto plazo. Elementos del patrimonio en partida doble. Capital social es la inversión inicial de los accionistas en la empresa. Está registrado en el balance general del patrimonio neto. Ajustes de patrimonio impactan diferentes partidas como conversiones de deuda en capital, impactando en el patrimonio neto de la empresa. Utilidades retenidas, ganancias acumuladas que la empresa retiene y no distribuye en dividendos, forman una parte necesaria del patrimonio neto y reflejan el crecimiento de la rentabilidad de la empresa. Ejemplos: cuentas patrimonio, capital social, reserva de capital, resultado del ejercicio y resultados de los ejercicios anteriores. Ejemplo de registro activo: aumenta por el debe y disminuye por el haber. Una tienda de barrio familiar que adquiere mercancía de golosinas factura 0,805 para la venta, con un valor de 5 millones, pagando a crédito el 40% y el saldo restante en efectivo. Como dice que el registro activo aumenta por el debe y disminuye por el haber, es decir que la cuenta 100805, la mercancía no fabricada por la tienda, la compra de golosinas, es el inicial del registro de activo, ya que aumenta por el debe, y finaliza o se cierra el registro de activo en el disminuye por el haber, que sería la cuenta 080105 caja. Se cancela en efectivo el 60% de la deuda, que serían 3 millones.
y estaríamos iniciando el registro de un pasivo, ya que el registro de un pasivo dice que aumenta por el haber y disminuye por el debe, que sería en la cuenta 220505 proveedores nacionales, que es de la deuda del 40% de la compra. Nos quedan en sumas iguales, aplicando el concepto de la partida doble, donde el debe es de 5 millones y el haber nos queda 5 millones. Como dije anteriormente, ya habíamos iniciado el ejemplo del registro pasivo al iniciar por el haber. Entonces acá lo estaríamos cerrando, que dice disminuye por el debe, que sería acá cuando se paga proveedores nacionales cancelando cancelando la factura 0805 de las golosinas. La tienda de barrio familiar paga la deuda de mercancía de golosinas factura 0805 por el valor de 2 millones. Y la cuenta 111005 Banco BBVA cancelando el cheque la deuda de 2 millones. Igualmente nos quedan las sumas iguales. Aumenta por el haber y disminuye por el debe el registro patrimonio. La tienda del barrio familiar causa los aportes a los socios por un valor de 13 millones en efectivo. Es decir, que la tienda de barrio hasta ahorita se está formando y los aportes de los socios fue en efectivo. El activo sería la cuenta 800105 caja aporte a los activos registrado en el debe con un valor de 13 millones. La caja que ya se está construyendo, la cuenta 2205 aporte a los socios, sería el patrimonio, ya que inicia por el haber. Ingresos. Los ingresos son incrementos del patrimonio neto distintos de las aportaciones de fondos a la entidad por parte de los propietarios, ya lo vamos a ver más adelante, como consecuencia de las actividades económicas de venta de bienes o prestación de servicios, o como consecuencia de las variaciones en el valor de activos y pasivos que deben reconocerse contablemente. Importancia de los ingresos. Los ingresos hacen parte de uno de los elementos de los estados financieros, cumpliendo un papel crucial dentro de los mismos, ya que se refleja la capacidad que tiene la empresa para generar ganancias a partir de sus actividades y de esta manera poder conocer la rentabilidad de la empresa y evaluar su desempeño financiero. Podemos clasificar los ingresos en dos grupos. Por un lado tenemos aquellos que se imputan al resultado del periodo, es decir, son aquellos ingresos que se tienen en cuenta para determinar el resultado contable de un periodo y hablamos de la utilidad o pérdida. Y por otro lado, aquellos no considerados resultados del periodo y que se imputan directamente como un aumento del patrimonio neto. Podemos ver un listado de ingresos más comunes. Por un lado tenemos ingresos imputados a resultados del periodo y están de explotación, que se relacionan con las actividades habituales de la empresa y de sus activos y pasivos no financieros. Por ejemplo, las ventas de mercadería, prestación de servicios, ingresos directos, que en este caso podrían ser comisiones por arrendamiento, y beneficios procedentes de activos no corrientes, es decir, por ventas con ganancia de inmovilizado inmaterial, de material, etc. Tenemos los financieros, que provienen de activos, pasivos y operaciones financieras. Tenemos los ingresos de participaciones en capital, que pueden ser dividendos de acciones, ingresos por intereses de créditos a corto o largo plazo, que pueden ser intereses a favor de crédito, y beneficios de valores negociables, que pueden ser ganancias por ventas de acciones o valores de renta fija. Y tenemos los ingresos imputados directamente a patrimonio neto, que son los ajustes por cambios de valor. En este caso sería aumento en el valor de activos o disminución en el valor de pasivos. Un ejemplo es el beneficio en el valor de instrumentos financieros disponibles para la venta. Empezamos con el primer ejemplo. Tenemos que la empresa constructora Castellón S.A. ha obtenido los siguientes ingresos durante el mes de junio de 2001 por alquileres de locales de su propiedad a terceros por valor de 21 millones. En este caso tenemos la cuenta del ingreso, que sería la 4220 por concepto de arrendamientos. Como la cuenta es de naturaleza crédito y está aumentando por el crédito, ubicamos los 21 millones en el crédito. Por otro lado tenemos en cuenta la cuenta de bancos, que sería la 1110, en este caso porque el dinero está ingresando y es de naturaleza débito, por lo que el dinero tiene que estar ubicado en el debe y esto nos daría sumas iguales. Ejemplo de incremento de neto patrimonial, que no es un ingreso. Este es un ejemplo para explicar lo que mencionaba anteriormente sobre este tipo de incremento en el patrimonio neto.
¿sí? Tenemos que la empresa constructora Castellón S.A. para disponer de fondos con que hacer frente a las nuevas inversiones en terrenos y una ampliación del negocio, ha procedido a ampliar el capital social en 10.000 acciones de 100 euros cada una. Los socios adquieren dichas acciones y satisfacen el importe correspondiente. En este caso, el patrimonio neto aumenta por dichas aportaciones, aumentando así la cifra de capital social, pero no se produce un ingreso directamente. Entonces, esta es la diferencia y digamos que este es el claro ejemplo de cómo puede haber un incremento en el patrimonio neto sin que haya un ingreso como tal. En todo caso, los ingresos se materializan en incrementos en el valor de los activos o disminución del valor de los pasivos o combinaciones de los dos.